historias que, aunque no hayas visto nunca, tienes la sensación de conocerlas de toda la vida. No sé si os pasa, pero hay títulos que parecen formar parte del paisaje cultural. Los has oído mencionar mil veces, tus padres o tus abuelos hablan de ellos con una sonrisa. Has visto alguna imagen suelta haciendo zapping y poco a poco acaban ocupando un rincón en tu cabeza, aunque jamás te hayas sentado a verlos. La Casa de la Pradera es una de esas historias, de esas que parecen pertenecer a otra época, no solo porque estén ambientadas hace más de un siglo, sino porque también representan una forma muy diferente de entender la televisión. Y claro, cuando Netflix anuncia que va a recuperar un título así, la primera reacción suele ser bastante evidente. ¿De verdad hacía falta? Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde os contamos por qué merece la pena ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Little House on the Prairie, la nueva adaptación de Netflix basada en las novelas de Laura Ingalls Wilder, o como la conocemos aquí, La Casa de la Pradera, una producción que tenía una responsabilidad enorme al recuperar uno de los títulos más queridos de la televisión norteamericana estadounidense. Yo soy Juan Francisco Bellón y he podido ver completa esta primera temporada de 8 episodios, así que durante los próximos minutos os contaré por qué me ha parecido y por qué creo que puede sorprender incluso a quienes nunca sintieron un vínculo especial con la serie original. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, no os olvidéis suscribiros al canal y darle a me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir trayendo análisis como este cada semana. Lo primero que despertó interés por esta nueva adaptación fue el nombre de Sonnenschein, de la creadora. Después de trabajar como guionista y productora en series como The Boys, The Vampire Diaries o Archive 81, Sonnenschein daba un giro bastante llamativo al ponerse al frente de una historia tan ligada al imaginario familiar estadounidense. Desde el principio dejó claro que no pretendía competir con la serie de los años 70, sino volver directamente a las novelas de Laura Ingalls Wilder, para construir una adaptación más cercana al contexto histórico en el que transcurren. Esa declaración de intenciones ya marcaba bastante el camino. No se trataba simplemente de actualizar un clásico, sino de recuperar la esencia de los libros, incorporando aspectos históricos y sociales que en otras adaptaciones apenas habían tenido espacio. Dicho esto, vamos con la sinopsis oficial, que dice así. Mientras su familia emprende un largo viaje para establecerse en Kansas, la joven Laura Ingalls descubre un mundo lleno de oportunidades, dificultades y cambios junto a sus padres y su hermana Mary. Aprenderá lo que significa construir un hogar en una frontera donde cada decisión puede cambiar el rumbo de sus vidas. Bueno, pues ahora sí, la gran pregunta era bastante evidente. ¿Qué haces con una serie tan conocida como La Casa de la Pradera? Porque aquí el problema no era únicamente adaptar unas novelas muy populares, también había que convivir con el recuerdo de una serie que para varias generaciones forma parte casi de la memoria familiar. Y creo que eso es precisamente lo primero que hace bien Netflix. No intenta competir constantemente con aquella versión. Y me dio la sensación de que la serie acepta desde el principio que nunca va a sustituir el recuerdo que mucha gente tiene de Michael Landon o Melissa Gilbert. En lugar de eso, deciden construir su propia personalidad. Eso se nota desde los primeros minutos. El tono sigue siendo muy cálido, sigue siendo una historia sobre una familia intentando salir adelante, pero el enfoque es diferente, más contenido, más pegado a la realidad, incluso cuando aparecen esos momentos más emotivos. La serie rara vez intenta manipular al espectador para arrancarle una lágrima, y eso me ha gustado muchísimo, porque muchas producciones familiares actuales caen en la tentación de subrayarlo todo. Aquí, en cambio, hay cierta confianza en que las situaciones hablen por sí mismas. Hay silencios, hay escenas donde simplemente vemos a los personajes convivir, trabajar o adaptarse a un lugar nuevo. Puede parecer poca cosa, pero precisamente ahí empieza a construirse la relación con ellos. Y si algo sostiene toda la serie es la familia Ingalls. Al final vamos a pasar 8 episodios prácticamente pegados a ellos, así que si esa dinámica no funciona, la serie tendría un problema enorme. Y creo que el reparto acierta mucho. Luke Bracey compone un Charles Ingalls muy distinto al recuerdo que muchos teníamos de Michael Landon. No intenta imitarlo en ningún momento. Su Charles transmite optimismo, sí, pero también mucho cansancio. Da la sensación de ser un hombre que intenta mantener la calma, incluso cuando sabe perfectamente que las cosas no están saliendo como esperaba. Me ha gustado mucho ese equilibrio porque evita convertirlo en el típico padre perfecto. Con Caroline ocurre algo parecido. Crosby Fitzgerald le aporta mucha serenidad al personaje, pero también deja ver las renuncias que implica la vida que ha escogido. Hay varios momentos donde simplemente una mirada basta para entender que muchas decisiones familiares pasan por ella, aunque no siempre sea quien tiene la última palabra. Y esto enlaza con uno de los temas que la serie trabaja muy bien, el papel de las mujeres en aquella sociedad. No tiene grandes discursos y no necesita personajes mirando a cámara para explicarte cómo funcionaba el mundo en el siglo XIX. Simplemente
muestra situaciones donde entiendes que Caroline sostiene buena parte de la familia mientras dispone de un margen de decisión mucho menor del que tendría hoy. Me ha parecido una forma muy inteligente de abordarlo. Pero claro, si hay alguien sobre quien realmente descansa la serie es Laura. Y Alice Halsey me ha parecido una elección estupenda. No porque haga una interpretación especialmente llamativa, sino precisamente porque nunca intenta convertir a Laura en una niña extraordinaria. Es curiosa, impulsiva, hace preguntas constantemente y tiene esa capacidad tan propia de la infancia para maravillarse con cosas que los adultos ya han dejado de mirar. Esto hace que nosotros descubramos ese mundo junto a ella. Y además hay algo que me ha gustado especialmente. La serie no la convierte en una heroína moderna disfrazada de personaje histórico. Últimamente ocurre bastante en algunas producciones de época. Se escriben protagonistas que en realidad piensan exactamente igual que una persona del siglo XXI. Y aquí no pasa. Laura cuestiona cosas, claro, es inquieta, pero sigue siendo una niña creciendo dentro de unas circunstancias muy concretas. Y creo que eso hace que resulte mucho más auténtica. También funciona muy bien la relación con Mary. Los dos representan maneras muy diferentes de enfrentarse al mismo mundo. Laura vive constantemente mirando hacia afuera. Mary observa mucho más antes de actuar. Ninguna de las dos tiene razón todo el tiempo y precisamente por eso la relación es tan natural. Hay un episodio centrado especialmente en ellas que, sinceramente, es de los mejores de la temporada. No porque pase algo espectacular, sino porque habla muy bien de lo que significa crecer dentro de una misma familia siendo personas distintas. Y otra de las cosas que me sorprendieron bastante fue el apartado visual. Y no porque estemos ante una serie que busque constantemente el plano espectacular o la fotografía llamativa para llamar la atención en redes sociales. En realidad hace lo contrario. Todo está planteado para que el paisaje forme parte de la historia. Los campos, los caminos de tierra, las cabañas levantadas desde cero, los bosques, todo transmite la sensación de que los personajes están intentando abrirse paso en un lugar que todavía no está preparado para ellos. Y esto ayuda mucho a entender el esfuerzo cotidiano que supone simplemente vivir allí. Hay momentos donde la serie deja respirar los planos unos segundos más de lo habitual. Vemos a los personajes caminar, trabajar o contemplar el horizonte sin necesidad de que nadie explique nada. Y pensé varias veces que esa decisión requiere cierta confianza por parte de los responsables de la serie. Hoy casi todo parece tener miedo al silencio, como si cada escena necesitase que pasasen tres cosas distintas para mantener la atención del espectador. Aquí no. Hay una calma muy consciente y esa calma se termina convirtiendo en parte de la identidad de la serie. También me ha gustado mucho el trabajo de vestuario y la dirección artística. No llaman la atención porque sí, sino porque consiguen que todo resulte vívido. La ropa está usada, las casas parecen realmente habitadas y los objetos tienen una sensación, perdón, de haber pasado por muchas manos antes de llegar hasta aquí. Son detalles pequeños, pero que ayudan mucho a que el mundo resulte creíble. Ahora bien, probablemente la diferencia más importante respecto a la adaptación de los 70 esté en la forma de mirar aquel contexto histórico. Porque la serie original hablaba casi exclusivamente de los Ingalls. Todo pasaba alrededor de ellos. Aquí la perspectiva es bastante más amplia. Rebecca Sonnenschein aprovecha la historia para incorporar personajes y comunidades que apenas tenían presencia anteriormente, especialmente todo lo relacionado con la nación Osage. Y creo que era una decisión necesaria. No porque la serie quiera corregir el pasado, sino porque simplemente ofrece una imagen más completa de lo que estaba ocurriendo en ese momento. La hora sigue siendo el punto de vista principal, pero ya no es el único. Hay personajes indígenas con motivaciones propias, con conflictos propios y con espacio suficiente para existir más allá de la relación que mantienen con la familia protagonista. Eso evita una sensación que muchas veces aparece en este tipo de relatos históricos, que determinados personajes solo existen para ayudar al héroe blanco o completar su viaje. Y aquí no ocurre. Y especialmente me gustó la relación que Laura establece con Good Eagle. No se plantea como una amistad perfecta ni como una lección moral constante, es una relación que nace desde la curiosidad mutua y que permite que ambas descubran realidades distintas sin necesidad de convertir cada conversación en un discurso. Me parece muy, muy elegante. También resulta interesante la recuperación del Dr. George Sand, un personaje histórico real que había desaparecido de la adaptación clásica. Su presencia sirve para recordar algo que el western tradicional muchas veces olvidó, que en la frontera estadounidense era mucho más diversa de lo que el cine nos hizo creer durante décadas. Y la serie introduce estos elementos con mucha naturalidad.
No parece que estén ahí únicamente para cumplir una cuota de representación, forman parte del mundo que está construyendo. Y puede que haya espectadores que empiecen la serie esperando grandes conflictos cada episodio y que salgan con la sensación de que pasan pocas cosas. Yo no tuve esa impresión. Lo que ocurre es que Little House entiende el drama de otra manera. Los problemas no aparecen como grandes giros de guión cada 40 minutos. Muchas veces son preocupaciones muy cotidianas. Conseguir comida, construir una casa, atravesar un río, encontrar ayuda cuando alguien enferma, pensar qué pasará dentro de unas semanas. Y claro, visto desde 2026, puede parecer que estas preocupaciones tienen poca importancia, pero la serie consigue que entendamos que para ellos eran literalmente cuestiones de supervivencia. Eso hace que incluso situaciones aparentemente sencillas tengan bastante tensión. No porque vaya a aparecer un villano de repente, sino porque el propio entorno ya supone una amenaza constante. Creo que ahí está uno de los grandes aciertos que tiene el guión. Eso sí, también entiendo perfectamente que haya gente que conecte menos con la serie, porque su ritmo es pausado, muy pausado. Capítulos que prácticamente funcionan como pequeñas historias independientes donde el objetivo principal es seguir conociendo a los personajes. A mí no me ha molestado, de hecho creo que es parte de su encanto, pero también reconozco que vivimos acostumbrados a series donde cada episodio termina con un gran giro o un cliffhanger. Little House juega otra cosa, perdón, La Casa de la Pradera. Quiere que pases tiempo con esta familia, que los conozcas, que entiendas cómo viven, y eso exige un poco de paciencia. Hubo algún episodio en la parte central donde pensé que quizá podían haber condensado un poco más algunas escenas. No llega a hacerse pesada, pero sí hay momentos donde la narración se toma un tiempo extra que no siempre aporta demasiado. No me parece un problema grave, aunque sí creo que será uno de los aspectos que más dividan al público. Y otra de las grandes preguntas, ¿funciona para quien nunca vio la original? Esto era otra duda que yo tenía antes de empezar, porque muchas veces los remakes viven demasiado pendientes de la nostalgia, y aquí no pasa. Hay pequeños guiños para quienes crecieron con la serie clásica, claro, pero nunca da la sensación de que el espectador necesite conocerla para disfrutar de esta versión. De hecho, creo que incluso puede funcionar mejor para quien llegue completamente de nuevas, porque va a encontrarse una historia familiar muy sólida, muy bien interpretada y con un tono que hoy resulta casi extraño. En una época donde muchas series intentan ser oscuras, cínicas o extremadamente violentas, La Casa de la Pradera apuesta por contar una historia optimista sin resultar ingenua. Y eso me parece súper refrescante. No significa que todo sea bonito. Hay pérdidas, conflictos, injusticias, pero la serie nunca pierde la idea de que la comunidad puede marcar la diferencia. Y me gustó encontrar una serie que defiende eso sin sentirse empalagosa. Así que, en definitiva, al terminar la temporada me quedé pensando en una cosa. Creo que Netflix ha entendido que recuperar un clásico no consiste únicamente en repetir lo que ya funcionó hace 50 años. Consiste en preguntarse por qué aquella historia conectó con tanta gente y qué puede seguir diciendo hoy. Y me da la sensación de que esta nueva versión encuentra bastante bien ese equilibrio. Respeta el espíritu de las novelas de Laura Ingalls Wilder, mantiene esa sensación de aventura cotidiana que siempre caracterizó a la historia y al mismo tiempo incorpora una mirada clásica bastante más amplia sobre la conquista del oeste. No todo funciona igual de bien, hay momentos previsibles, algún episodio más lento de la cuenta y situaciones que se resuelven con cierta facilidad. Pero, en conjunto, me parece una adaptación bastante más interesante de lo que esperaba cuando se anunció. Además, Alice Halsey sostiene muy bien el peso emocional de la serie. El resto del reparto transmite una enorme naturalidad y el cuidado puesto en la ambientación hace que sea muy fácil dejarse llevar por ese mundo. Me ha recordado, salvando las distancias, a series como Anne with an E o incluso algunos momentos de Todas las criaturas grandes y pequeñas. Producciones que entienden que el conflicto no siempre necesita convertirse en un espectáculo para mantenernos delante de la pantalla. Así que os dejo con dos preguntas. La primera, ¿creéis que hay historias tan ligadas a una época concreta que es mejor no volver a tocarlas? ¿O pensáis que nuevas adaptaciones como esta pueden ayudar a que otra generación las descubra? Y la segunda, si crecisteis viendo La Casa de la Pradera, ¿preferís que esta nueva versión siga un camino distinto o esperabais algo mucho más parecido a la serie clásica? Y esto ha sido todo en este Razones para Ver de Little House on the Prairie o La Casa de la Pradera, que ya tenéis disponible en Netflix. Recordad pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Y pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado.